Un beso violento te deja los labios rotos mientras un noble te acusa de un silencio que no entendés. Tu vida se pudría en una taberna hasta que una oferta te prometió saldarlo todo. Ahora, encapuchado en su mansión, te muestra un retrato. Es tu rostro. Y su orden es simple: tenés que convertirte en su hermano. Lai juró hacer cualquier cosa que le pidieran. A vos solo te pido una: reemplaza ese botón gris de suscribirse por uno que demuestre tu lealtad. Goteaba sangre por el suelo de una habitación elegante, mientras un hombre de cabello oscuro, visiblemente herido, era sujetado con fuerza por otro de cabello rubio, quien lo obligaba a un contacto violento que le dejaba los labios ensangrentados. El de pelo oscuro, después de zafarse un poco y limpiarse la sangre, le preguntó al otro si estaba loco. El rubio, con una sonrisa fría y sangre también en sus labios, se rió mientras el otro yacía en el suelo, agitado. Luego lo empujó sin reparos. El hombre rubio le echó en cara al de pelo oscuro que no había dicho ni una palabra desde la prueba que había pasado, sugiriendo que debería haber hablado antes. Mientras tanto, la historia nos llevaba a un pasado distante, contándonos sobre los Caballeros Blancos, una orden sagrada creada por una diosa que, tras salvar la tierra de la oscuridad con lanza y escudo, desapareció, dejando a estos caballeros como guardianes. Solo los de espíritu más noble podían unirse a ellos, y ya habían pasado cientos de años desde su formación. Una semana antes, el mismo hombre de cabello oscuro, ahora sabemos que se llama Lai, estaba en una taberna, borracho y armando un escándalo. Se reían de él, lo golpeaban, pero él seguía bebiendo como si no hubiera un mañana. En medio del caos, un hombre con barba se le acercó, preguntándole si ya había terminado de jugar porque lo había estado buscando. Lai, molesto, le dijo que no le arruinara el buen humor. Sin embargo, el de la barba, en voz baja, le prometió que tenía un trabajo que saldaría todas sus deudas de una sola vez. A Lai le salió una puteada, pero resignado preguntó qué quería esta vez. El de la barba, con una sonrisa de oreja a oreja, le aseguró que se llevaría una gran sorpresa y que sería un tipo con mucha suerte. Minutos después, Lai estaba parado frente a las imponentes puertas de una mansión, cuya dirección le sonaba familiar. Era la residencia de la familia Theodore, una de las más renombradas del imperio. Se dio cuenta de la trampa, aterrado de que lo hubieran traído a un lugar tan peligroso para alguien como él, maldiciendo al de la barba por haberlo metido en semejante lío. La propiedad era enorme, y mientras la observaba, notó a alguien detrás suyo. Se volteó y se encontró con un hombre elegante que lo observaba. Lai, sorprendido de haber sido descubierto, le preguntó quién era. El tipo, con una sonrisa enigmática, dijo que sería más fácil explicar que él era quien lo había llamado hasta ahí. Lai, de inmediato, se disculpó, pero el hombre lo interrumpió, diciéndole que no era necesario que se arrastrara. Con un movimiento rápido, le puso una capucha, ordenándole que ocultara su rostro por un tiempo. Lai, sorprendido, apenas alcanzó a preguntar qué pasaba, pero el hombre solo se rió, asegurándole que pronto todo tendría sentido y que solo tenía que aguantar un poco. Lai, sin entender del todo, asintió a regañadientes. Una vez adentro de la lujosa mansión, el hombre elegante le preguntó a Lai si estaba preparado para hacer todo lo que le pidiera. Lai, ya resignado y con la capucha puesta, respondió firmemente: «Sí, señor, haré cualquier cosa que me pidas». El hombre, con una mirada penetrante, repitió en voz baja: «¿Cualquier cosa decís?». El hombre, con una mirada penetrante, repitió en voz baja: «¿Cualquier cosa decís?». En ese momento, se acercó a Lai y le mostró una imagen, la de un joven de cabello oscuro y ojos violetas, casi idéntico a él. «Este es mi hermano», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y esta va a ser tu tarea». Lai, que había jurado obediencia, lo miró sin entender al principio, hasta que el hombre elegante, ahora con una sonrisa más marcada, le agarró el cuello de la camisa. «¿Qué te parece? Divertido, ¿no?». Lai, aunque con la capucha puesta, le devolvió una sonrisa enigmática. «Sí, señor, tu petición es bastante interesante». Poco después, con la luz del día entrando por las ventanas de la gran mansión, Lai ató las cabos. «Así que por eso enviaste a todo el personal a casa y me tapaste la cara», pensó. Directo como era, le preguntó al hombre elegante, que ya sabíamos que se llamaba Edwin Theodore:
¿Querés usarme como el doble de tu hermano porque nos parecemos? ¿Cuál es tu pedido? ¿Querés que me apuñalen en su lugar? Edwin, con una sonrisa fría, le aseguró que no era nada de eso, pero agregó: pensamos igual, así que nos vamos a llevar de maravilla. Lai solo respondió con un «quién sabe», su propia sonrisa ocultando sus verdaderas intenciones. Sentados en la biblioteca, entre estantes repletos de libros, Edwin se relajó. «No sabes lo feliz que estoy de que aceptaras mi pedido tan fácil. De verdad estaba pensando en secuestrarte como último recurso». Lai, con una expresión de resignación y astucia a partes iguales, le dejó claro: «Bueno, no hay nada que no haga por el pago correcto». Internamente, sin embargo, Lai admitía que no sabía nada del hombre que tenía enfrente, solo que era Edwin Theodore, un tipo con un apellido que pesaba más que su propia vida, el hijo de un marqués provincial y de una senadora. En resumen, rechazar su propuesta no era una opción. Edwin le sirvió una taza de té y Lai, un poco a la defensiva, la aceptó. «Tenés mucho descaro, ¿eh?», le dijo Edwin. «Eso me han dicho», respondió Lai, con una pizca de orgullo. Edwin soltó una risita. «Me estás empezando a gustar». Mientras tanto, en otro lugar, la atmósfera era muy diferente. Un joven, vestido con un uniforme de la nobleza, era empapado y humillado públicamente, rodeado de susurros y risas maliciosas. «¿De dónde vendrá todo este hedor?», se escuchaba decir. «¿Todavía los siguen acosando? ¿Nadie va a detenerlos?». Pero la respuesta fue tajante: «Déjalo». El joven, visiblemente angustiado, se limpiaba las lágrimas. ¿Un marginado?, se preguntaba alguien mientras las risitas seguían. «Sé que la basura está en todas partes, pero», pensó el joven, con una tristeza profunda, «ahora entiendo por qué Ellen se escapó». Se veía claramente que se estaban excediendo, pero nadie intervenía. La noche cayó sobre la gran mansión, dejando atrás un día lleno de manipulaciones y humillaciones. Y con esa confesión de que Ellen escapó, quedó claro que la situación era insostenible, pero nadie se animaba a intervenir. Al día siguiente, dentro de la opulenta biblioteca, Edwin, con una calma que disimulaba su astucia, conversaba con quien parecía ser Lai en su rol de hermano. Con preguntas casuales, Edwin sondeaba, tratando de desentrañar secretos que involucraban al príncipe heredero y a la misma Ellen, de quien sabía que había sido acosada dentro de la Orden de Caballeros. Casi se le escapa una información crucial, pero con una sonrisa forzada cerró el libro, manteniendo sus cartas bien guardadas. Después, mientras le palmeaba el hombro a Lai, Edwin no pudo evitar notar su aparente indiferencia. Se preguntó si las familias nobles veían a sus parientes como meras transacciones. Lai, por su parte, trataba de mantener la fachada. Esa noche, Lai se encontraba en su cama, inquieto. La imagen de Edwin y el príncipe heredero, perfectos por fuera pero ocultando algo oscuro, le daba vueltas en la cabeza. Sentía que todo era un juego de manipulación, cada vez más retorcido. «Esos de la élite», pensó, mirando por la ventana las estrellas, sintiendo el peso de la trampa en la que se había metido. Se preguntaba qué pasaría por la cabeza de la verdadera Ellen. Mientras tanto, en algún patio exterior, el verdadero hermano de Edwin vivía su propia pesadilla. Acostado en el suelo, temblaba de rabia. La humillación era constante. Ayer agua, hoy una maceta caída por poco no le da en la cabeza. Se rió con un dejo de locura. Podría haberla agarrado, sí, pero no podía darles una excusa para sospechar. Apretando los dientes, se preguntaba cómo devolverles el golpe a esos caballeros que por cobardes recurren a jugarretas peligrosas en vez de enfrentarlo de frente. La furia le nublaba la vista. De repente, una figura se abalanzó sobre él. Para su sorpresa, era el hombre rubio que días atrás había confrontado a Lai. Antes de que pudiera procesarlo, el hermano, en un movimiento inesperado, sujetó al rubio, que en su caída lo llamó Su Alteza, con una expresión de total asombro. Con una fuerza insospechada, el hermano lo levantó en brazos. El rubio se quedó congelado sin entender lo que pasaba. «Su Alteza», exclamó el hermano, mirándolo fijamente. «Quédese quieto». El rubio se quedó congelado, sin entender lo que pasaba. «Su Alteza», exclamó el hermano, mirándolo fijamente. «Quédese quieto». Con la autoridad que solo un príncipe heredero podía tener, el hermano increpó al rubio, preguntándole si había identificado a sus atacantes, a lo que el otro respondió con un nervioso «no».
Acto seguido, el príncipe pidió ser bajado, comentando con un tono de fastidio lo pesado que se sentía. El rubio le advirtió que no debía quejarse así, o parecería que quería huir en el patio. El príncipe se disculpó, aunque en su fuero interno, el rubio pensaba lo difícil que era lidiar con estos bastardos que los rodeaban, admitiendo que, al final, era mejor que esto, a ser expuesto frente a todos. Mientras tanto, en una lujosa habitación de la mansión Theodore, Lai recibía primeros auxilios. El mismo hombre rubio que había confrontado al príncipe ahora estaba curándole las heridas en el pecho. Lai, sorprendido por la habilidad del rubio, le agradeció, a lo que el otro respondió restándole importancia. Sin embargo, lo que vino después dejó a Lai perplejo. El rubio lo felicitó por haber hecho arrodillar al príncipe heredero, revelando el verdadero alcance de la farsa en la que estaba metido Lai. Edwin no solo quería que suplantara a su hermano, sino que lo había usado para humillar al mismísimo príncipe. El hombre rubio, con una mirada penetrante, se dirigió a Lai, llamándolo Ellen, y le preguntó con curiosidad por qué no había esquivado la maceta que lo golpeó en su humillación pública. El corazón de Lai se aceleró. No solo estaba impersonando al hermano de Edwin, sino que ahora también era Ellen. Debía mantener la calma y no delatarse. Pensó que esta podía ser su oportunidad para entender y quizás desenmascarar al príncipe. Con una falsa indignación, Lai, en su rol de Ellen, comentó que se le había ordenado cesar sus actividades en los Caballeros Blancos. El rubio sonrió, complacido con la respuesta de Lai, que ahora dudaba si había jugado bien sus cartas. De repente, el hombre rubio se acercó de forma invasiva, acorralando a Lai contra la cama. ¿Esperabas que tu todopoderoso hermano viniera a rescatarte si te herían?, inquirió, insinuando que Ellen había planeado sus heridas para darle al príncipe heredero una excusa para desmantelar la orden. Lai negó vehementemente la acusación, sintiendo la presión. El rubio soltó una risa burlona. «Entonces, ¿qué estás tramando al mostrarte tan vulnerable frente a mí?», preguntó. Luego, con una familiaridad escalofriante, se abalanzó sobre Lai, forzándolo a su lado mientras susurraba un «Aguanta, Ellen». El contacto no deseado y la agresión física dejaron a Lai en un estado de angustia, intentando procesar el impacto de lo que estaba ocurriendo. Visiblemente afectado y humillado, Lai se derrumbó en el suelo, cubriéndose el rostro. Se lamentó, pensando que nunca podría mirar al príncipe heredero a los ojos, y lo invadió el pánico al pensar que Edwin pudiera enterarse de esto. Su corazón latía a mil. Empezó a atar cabos, preguntándose si el príncipe heredero había dicho que estaba desquitándose con él. Lai, tratando de entender la maraña de engaños, se dio cuenta de que si el príncipe heredero se estaba desquitando, entonces Ellen pudo haber huido por estar en medio de un fuego cruzado. Y, más aún, empezó a sospechar que el verdadero cerebro detrás de todo era Edwin. Se cuestionó cómo era posible que la verdadera Ellen todavía no hubiera sido encontrada. Sentado solo junto a la ventana, en su atuendo de Ellen, Lai se perdió en sus pensamientos, intentando descifrar el complicado juego de poder en el que había sido arrastrado. Mientras tanto, en otro lugar, el verdadero príncipe heredero se escondía y observaba. Unos tipos, los mismos que lo habían hostigado a él antes, estaban golpeando a otro hombre. El príncipe se dio cuenta de que lo que veía era un linchamiento, y aunque el acoso estaba prohibido, sabía que si lo delataba no pasaría nada. Él mismo había sido ignorado para fastidiar a Edwin. No podía hacer nada para ayudar, pero decidió que lo mejor era seguir mirando, para entender por qué se ensañaban con el pobre tipo. De vuelta con Lai, Edwin se reía con ganas, burlándose de Lai por haberse escondido mientras espiaba. Lai le aseguró que no había temblado y que no lo habían atrapado. Edwin, sin dejar de sonreír, le puso una pila de libros en la cabeza y le ordenó que mantuviera la postura, sin relajar el cuello. Lai casi los deja caer, pero Edwin lo animó con una sonrisa. Le pidió a Lai que no solo pensara en su misión, sino que actuara. También le hizo saber que tenía curiosidad sobre esa orden secreta y que Lai podía hacer lo que fuera necesario, siempre y cuando nadie se diera cuenta. Ante la expresión de Lai, Edwin añadió que si no podía hacerlo, él mismo lo haría, lo que sonó más a amenaza que ayuda.
Lai, resignado, se abotonó la camisa mientras Edwin le recordaba que debía informarle regularmente. Lai asintió, pronunciando un simple «sí, señor». El sol brillaba fuerte en el cielo y el verdadero príncipe heredero se resguardaba del calor mientras observaba una partida de caza. ¡Qué calor! Nunca voy a entender los gustos de esta gente de la élite, pensó, sintiéndose ajeno a todo. De repente, una mano se acercó por detrás y desató su capa. El príncipe se volteó sorprendido, encontrándose con la sonrisa cínica de Edwin. ¿Tan sorprendido de verme?, le preguntó Edwin. El príncipe, todavía procesando la aparición, le soltó. ¿Qué querés? Edwin se rió, pasando un brazo por el hombro del príncipe en una falsa muestra de afecto. A veces hay que mostrar un poco de cariño fraternal, le dijo, pero lo que susurró a continuación fue tan impactante que el príncipe exclamó, ¿estás loco? ¡Eso es...! Edwin solo puso un dedo en sus labios. «Shh, esto queda entre nosotros». A lo lejos, el hombre rubio, un subordinado del príncipe, observaba la escena. Un guarda intentaba sin éxito que lo acompañara para su protección. Con una mirada de desprecio, el hombre rubio vio a Edwin y pensó, ¿qué hace ese bastardo acá? Su guarda, quizá para confirmar, le preguntó si se refería al marqués Theodore, y el hombre rubio, con sarcasmo, soltó una burla sobre Edwin pretendiendo ser un buen hermano. Poco después, el hombre rubio, ya montado en su caballo, divisó una figura oscura. «Oye, Ellen, vení conmigo». El que ahora se hacía pasar por Ellen, Lai, se sorprendió. Pero Edwin apareció justo a su lado, le tocó el hombro y le susurró. «Anda, y no te olvides de lo que te dije». Lai asintió, atrapado en medio de la disputa. El hombre rubio los miraba con desprecio, y Lai pensó para sí mismo que esos dos se odiaban a muerte. «Pobre Ellen», añadió, consciente de la situación en la que estaba. El hombre rubio no perdió el tiempo en fastidiar a Lai. Mientras Lai intentaba guiar el caballo, el rubio le preguntó con sarcasmo si era la primera vez que manejaba uno. Lai apretó los dientes, molesto por la burla, y le contestó que sí. De repente, el hombre rubio lo detuvo. ¿Pasa algo?, preguntó Lai, algo nervioso. Sin decir más, el hombre rubio lo subió al caballo, justo detrás de él. «Sos muy lento», le dijo, tomando las riendas y apretando la mano de Lai sobre ellas. Con una sonrisa, añadió, «Ya casi llegamos». Pero antes de que se dieran cuenta, el príncipe heredero ya estaba inmerso en su propia trampa. Edwin, con su característica sonrisa que ocultaba intenciones oscuras, le daba instrucciones precisas sobre cómo proteger al príncipe, haciendo que el verdadero heredero lo miraba con una mezcla de sorpresa y recelo. «Te informaron que hoy va a haber un intento de asesinato», le dijo. «Así que protege al príncipe con tu vida. Vos podés hacerlo, ¿no?» Mientras tanto, de vuelta con Lai, el hombre rubio no aflojaba la presión. Sentados en el caballo, la cercanía era demasiado incómoda. «¿A dónde vamos a llevarte para que te rías así?», le preguntó, con una sonrisa que no inspiraba confianza, mientras apretaba su agarre. Lai, por dentro, luchaba con las órdenes de Edwin, que lo obligaban a vigilar, pero esta situación lo hacía dudar de todo. «¿Por qué Edwin me apuró con esto?», se preguntó. El hombre rubio, notando su incomodidad, se acercó aún más, provocándolo. «Parece que no es tan peligroso, ¿no? Pero me ordenaron protegerlo». Lai, sonrojado y sorprendido, solo pudo balbucear un «nada», mientras el hombre rubio se reía y le ofrecía, con un tono sugerente, bajarlo del caballo. La idea de cualquier contacto extra lo hizo gritar un «ni loco». Por suerte, llegaron a un lugar precioso dentro de los terrenos del palacio, un lago de aguas tan cristalinas que Lai nunca había visto algo igual. Pero la paz no duró mucho. El príncipe heredero, el verdadero, estaba allí, contemplando el paisaje. El hombre rubio se le acercó, llamándolo Su Alteza, y el príncipe, lejos de parecer la víctima indefensa que Edwin pintaba, se mostró más audaz. «Este lugar es muy abierto», exclamó, para luego añadir con convicción, «puedo defenderme solo, no importa». Se sentó bajo un árbol, invitando al hombre rubio a sentarse con él. «Sos imprudente», le dijo el hombre rubio, con una mezcla de reproche y cariño. «Lo sé», respondió el príncipe. La conversación reveló una cercanía que Lai no esperaba. «Pero cuando hay gente, fingís no conocerme. Pensé que me volvería loco si no hacíamos esto», confesó el hombre rubio, evidenciando una relación más profunda y discreta entre ellos. Al observar esta escena, Lai, que hasta ahora se sentía incómodo, sintió que esa sensación se desvanecía.
Empezó a preguntarse si Edwin le había dado información falsa, si el príncipe no era tan débil como parecía. Y entonces la pieza clave. Vio la mirada del hombre rubio hacia el príncipe y la forma en que el príncipe lo trataba. Una verdad le golpeó. Al príncipe heredero le gusta Ellen. La revelación lo dejó helado. Ahora sabía que tenía que armar un plan nuevo y contárselo a Edwin, porque esto cambiaba todo. El hombre rubio, como si nada, siguió con sus juegos, y la mano enguantada volvió a tocar la cara de Lai, recordándole su posición de peón en este complejo juego. El hombre rubio, con una mirada intensa, se acercó aún más, preguntándole a Lai si estaba a punto de llorar. Lai apenas pudo responder que estaba bien cuando el rubio lo besó de forma inesperada. Lai se quedó aturdido, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. En su cabeza, Lai era un remolino de pensamientos. «Edwin, sos un demente. Vos dijiste que ellos no estaban juntos, que él no estaba interesado. Pero, ¿no están ellos perdidamente enamorados?» La situación era un desastre, lo sabía, estaba completamente frito. Pero, ¿por qué entonces su corazón latía tan fuerte? De vuelta en la mansión, Lai, furioso, fue directo a encarar a Edwin en su estudio. Golpeó la mesa con la mano, la frustración desbordándose. Toda esa historia del intento de asesinato fue una mentira. ¡Me usaste! Edwin, con esa sonrisa que ya le calaba los huesos, ni se inmutó. Lo miró con desdén. ¿Esa es la razón por la que estás armando un escándalo acá?, dijo, como si Lai fuera un niño malcriado. Lai, aunque intentaba disculparse, se sentía humillado. Edwin continuó, con su tono sarcástico. «Yo solo quería un perro guardián bien entrenado, pero resultó que tenía conciencia. Se volvió más humano que perro, ¿no?» Mientras Edwin empezaba a irse, Lai lo llamó, pero Edwin le recordó con frialdad que debía llamarlo hermano para no levantar sospechas. Lai, todavía dolido, le preguntó si ya no estaba enojado por haber sobrepasado sus límites. Edwin, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, negó que eso le importara. Edwin explicó que, en lugar de un peón que se mueve sin más, prefería un oponente, alguien con quien jugar una partida. Le hizo ver a Lai que él nunca le había cuestionado nada desde que llegó. ¿Y te molestó eso?, preguntó Edwin con una chispa de curiosidad. Lai admitió que sí, que le molestó muchísimo. Edwin, en una última estocada, insinuó que quizás Lai había dado información falsa al principio porque creyó que era la verdadera Ellen. Después de todo este intercambio, Edwin simplemente dijo que ya habían llegado a su destino, cerrando la conversación como siempre, dejando a Lai con más preguntas y la certeza de que el juego era más retorzudo de lo que imaginaba. Lai estaba en la mismísima habitación de la verdadera Ellen, y por más que buscaba, no encontraba nada. La tarea de Edwin de hallar pistas sobre la orden secreta o cualquier cosa que Ellen hubiera dejado era un callejón sin salida. Frustrado y agotado, Lai se desplomó al suelo. Le había reportado a Edwin que el cuarto estaba vacío, pero Edwin, con su sonrisa de siempre, solo le corrigió el modo de llamarlo. «Es hermano», dijo, recordándole su rol. Lai aprovechó para preguntar, con un toque de ironía, por qué Edwin se había complicado tanto usándolo a él para suplantar a Ellen, en vez de simplemente anunciar su muerte. Edwin explicó que Ellen había desaparecido justo cuando se robó un tesoro real y que la suplantación servía para desviar sospechas. Además, la familia Theodore tenía mucha influencia sobre los caballeros blancos, lo que les daba una ventaja. Pero Lai sentía que había algo más. Viendo su oportunidad y con una expresión pensativa, se arrodilló y de forma inesperada le dio un beso suave en el zapato a Edwin. «¿Por qué actúas tan tierno de repente?», preguntó Edwin, sorprendido pero divertido. «Pensé que debería», respondió Lai, manteniendo la farsa. «Tiene que ver con el príncipe heredero, ¿verdad?». Al no obtener una respuesta clara, Lai fue directo. «No finjas que no sabes. ¿Qué le pasó en verdad al joven maestro Allen?». Y luego, con un tono más grave, soltó la pregunta clave. «¿Lo mataste?». La escena cambió drásticamente, volviendo en el tiempo para mostrar un rincón olvidado de la capital conocido como el Mundo Oscuro. Allí, entre callejones y bares sin nombre, vivía Lai antes de todo esto. Era un tipo astuto, bueno para las cartas, que ganaba su dinero robando y metiéndose en líos, siempre con una sonrisa y una actitud despreocupada. Solo se sabía que era Lai y que su vida era muy diferente a la que llevaba ahora. De vuelta en el presente, Edwin, sin responder a la pregunta sobre Ellen, le tomó el mentón a Lai.
Tu boca es bonita, pero dice cosas que duelen, comentó con un aire de superioridad. Lai, exasperado por la falta de respuestas, le dijo que no sabía qué más decir. ¿No sabes? ¿Así sin más?, preguntó Edwin molesto. Parece que te frustra no saber qué le pasó a Ellen. Lai, harto del juego de gato y ratón, devolvió el golpe. Mirando a Edwin a los ojos, le preguntó sin rodeos, ¿odias a tu hermano? Edwin sonrió, una sonrisa compleja. Más que odiarlo, empezó, es que el peso es distinto. No me gusta la idea de que haya algo que no sé. Dejando claro que su interés en el príncipe era más una cuestión de control y de entender lo desconocido que de mero odio. En ese tira y afloje, Lai, todavía metido en el papel de Ellen, trató de jugar sus cartas para sacarle más información a Edwin. Se le acercó, con esa fachada de inocencia, y hasta le preguntó si estaba enojado porque se le había subido encima. Edwin, con una sonrisa que no prometía nada bueno, le aclaró que no importaba lo que él dijera, porque Lai ya había escuchado la verdad de otra boca. El juego entre ellos era evidente. Lai intentaba manipularlo, y Edwin, consciente de todo, le advertía que si iba a hacerse el lindo, lo hiciera bien. Lai prometió no volver a hacerlo y le pidió perdón, a lo que Edwin respondió con un toque de burla que se estaba volviendo más inteligente. Lai, sintiéndose victorioso por haber sacado algo de la situación, le dijo que obedecería sus órdenes, pero solo por esta vez. Edwin, con un aire de superioridad, le afirmó que no había nada que no pudiera hacer. Para sellar el trato, Edwin le informó que sus cosas se moverían a la habitación de la verdadera Ellen y le recordó, con cierto tono de exigencia, que no olvidara llamarlo hermano mayor. Lai, con una vacilación apenas perceptible, tuvo que aceptar. Mientras tanto, en otro lugar, el verdadero príncipe heredero estaba furioso. Un espejo hecho añicos reflejaba su enojo. Lo habían llamado falso, y la idea de que la verdadera Ellen estuviera desaparecida y hubiera un impostor en su lugar le resultaba una humillación insoportable. Alguien más, una figura de autoridad, lo regañaba por olvidar su lugar y le exigía encontrar una joya real de valor incalculable que había desaparecido. Con el rostro marcado por un corte, el príncipe heredero fue atendido por sus sirvientes. Uno de ellos, un hombre pelirrojo, se mostró particularmente preocupado por su herida. El príncipe, con frialdad, los echó a todos, anhelando un momento de paz. Una vez solo, y con una sonrisa enigmática, el príncipe parecía recordar algo. El pelirrojo, sin embargo, volvió a aparecer, sorprendido de verlo sonreír después del trato que le había dado el emperador. La respuesta del príncipe fue lanzarle un tintero, manchándole el rostro, y preguntarle por qué seguía ahí. En ese momento, en un destello de memoria o deseo, el príncipe recordó el beso que había compartido con Lai en su papel de Ellen y sonrió, preguntándose qué cara habría puesto. De vuelta con Lai, en la solitaria habitación de Ellen, se sentía agotado y abrumado. Pensaba en el príncipe, en cómo lo irritaba de la misma manera que antes, y aunque lo consideraba aún lindo, había un trasfondo de frustración en su mente. La escena regresó al príncipe, que ahora estaba siendo agredido físicamente por el hombre pelirrojo. Este último lo increpaba por no haberle respondido antes y lo acusaba de ser un chiste. El príncipe lo miraba con furia. El pelirrojo lo sujetaba del rostro, diciendo que al menos ahora estaba reaccionando, que dejara de poner esa cara sin vida y actuar así más seguido. Lo humillaba comparándolo con Edwin, diciéndole que si se pareciera un poquito a su hermano, no lo patearían así. Finalmente, el pelirrojo se dio por satisfecho, le advirtió que la próxima vez que lo llamara, respondiera de inmediato, y lo dejó solo, arrodillado y humillado. Mientras tanto, Lai, ahora con un uniforme que parecía pertenecer al príncipe, estaba sumergido en sus recuerdos. Trataba de recordar un nombre, una instrucción sobre Benjamin Price y la extraña orden de pisotearlo. La confusión y la rabia se apoderaban de él, al punto de pensar en la violencia. Justo cuando la furia lo consumía, una voz lo sobresaltó. Era el verdadero príncipe heredero que había aparecido de la nada, rodeando a Lai con sus brazos. El príncipe, con una mirada intensa, le ofreció ayuda y le dijo que si la necesitaba, se apoyara en él, no en su hermano. Con un gesto suave, le apretó el cabello, intentando calmarlo y ganarse su confianza, mientras Lai lo miraba con una expresión de sorpresa y desesperación. Pero Lai, ya harto de la situación, le dijo que no quería su ayuda. ¿Por qué?
porque cada palabra que soltaba bajo el disfraz de Ellen lo ponía en peligro. Él sabía que la Ellen que todos conocían era callada, obediente, introvertida, nunca contestaba y jamás actuaba por su cuenta. Era una marioneta. Y él también se sentía como una, manejado por Edwin, quien esperaba que él lidiara con las consecuencias. Así que, armándose de valor, Lai se atrevió a confesarle al hombre rubio que no podía confiar en él. Dejando a un lado cualquier sentimiento o amor que pudiera haber, no quería que lo explotaran. El rubio negó que lo estuviera haciendo, pero Lai no le creyó ni un poco. Sin embargo, en un intento de manejar la situación, Lai se disculpó, reconociendo que el rubio lo había ayudado antes. El rubio, suavizándose, le dijo que no tenía la culpa y que él había sido corto de vista, pidiéndole disculpas por haber llegado tarde para ayudarlo y, antes de que Lai pudiera reaccionar, lo besó, murmurando un «Lo siento, Ellen». Fue entonces cuando Lai se dio cuenta de algo. La verdadera Ellen era muy querida. Con ese pensamiento rondándole la cabeza, Lai se encontró cortándose el pelo. Reflexionó sobre lo difícil que era mantener la fachada de Ellen y cómo las manos de Edwin, a pesar de su frialdad, habían sido sorprendentemente gentiles al cortarle el cabello antes. Se dio cuenta de que, aunque había disfrutado de lujos que nunca soñó, también sentía una punzada de envidia por la chica desaparecida. Pero después de unos días como Ellen, empezó a sentir frustración por el príncipe, un joven que podría haber tenido una vida mucho mejor, pero que estaba aplastado bajo el peso del apellido Theodore. Lai, que ahora sentía en carne propia la presión de ese entorno, se dio cuenta de que el príncipe, rodeado de enemigos, no podía decir nada. En ese momento, pensó que, aunque no era su lugar, él y Ellen tenían algo en común. Todos esos pensamientos se le acumulaban, sobre todo al saber que el príncipe amaba a Ellen, incluso si él era solo un impostor. Los sentimientos eran tan intensos que por momentos se sentía dispuesto a ceder, a entregarse a esa maraña de emociones con Edwin y el príncipe. Se dio cuenta de que en el fondo quería ayudar al príncipe, pero le frustraba que nadie le dijera nada realmente importante. Así es como funcionan los políticos, ¿no? Pensó. ¡Qué baratos! De vuelta en el presente, mientras el rubio lo abrazaba, Lai intentó zafarse. Se dio cuenta de que, si Ellen nunca regresaba, él tendría que quedarse, y esa era su manera de prepararse para un futuro incierto. Le pidió al rubio que lo soltara, pero este, viéndolo al borde de las lágrimas, le dijo que no necesitaba sus disculpas. El rubio le advirtió que sabía las consecuencias de meterse en sus asuntos, a lo que Lai respondió que también lo sabía y que estaba bien. El rubio le limpió las lágrimas, pero su mirada se tornó en una sonrisa extraña. Vio el descontento en el rostro de Lai y pensó, ahora, el golpe final. La lluvia comenzó a caer, anticipando un nuevo giro en esta enredada historia. Lai, empapado y con la ropa del príncipe, intentó hacerle frente al hombre rubio. Le dijo que no se preocupara, que él se las arreglaría solo y no iba a pedirle ayuda a nadie, pero su mirada se tornó en una sonrisa extraña. Vio el descontento en el rostro de Lai y pensó, ahora, el golpe final. El hombre rubio, con la paciencia agotada, lo miró fijo. La lluvia comenzó a caer, anticipando un nuevo giro en esta enredada historia. No se podía quedar afuera bajo semejante tormenta, y menos aún con el plan que Lai, en su rol de Ellen, estaba tramando. Sin más, lo alzó al hombro y se lo llevó bajo el techo. Mientras Lai pataleaba, el hombre rubio le prometió bajarlo si le contaba qué tenía en mente. Lai, por dentro, calculaba. Parecía que el hombre rubio se había creído su actuación y ahora le prestaría más atención. Así podré encargarme de los problemas más pequeños, pensó Lai, con una sonrisa disimulada. Ya dentro, bajo los gritos de una sirvienta preocupada porque el príncipe se había empapado, el hombre rubio pidió toallas, agua caliente y ropa seca. Lai, aún en sus brazos, protestó internamente por la forma en que lo cargaba, pero el hombre rubio lo ignoró, ofreciéndole limpiar su cara y preguntándole si le dolía algo. Al dejarlo suavemente en la cama, Lai se dio cuenta de la intimidad de la situación. Esa era la habitación de Ellen y seguramente el lugar de muchos momentos privados con el hombre rubio. Su cara se puso roja de vergüenza. Cuando el hombre rubio, al notar su sonrojo y pensando que tenía fiebre, se ofreció a cambiarle la ropa, Lai casi gritó en no por dentro. El hombre rubio, sin entender el pánico de Lai, se desvistió para cambiarse, ofreciéndole a Lai privacidad mientras él hacía lo mismo.
Lai, titubeando y medio escondido, preguntó si de verdad no iba a mirar. No, no lo haré, le contestó el hombre rubio dándole la espalda. Pero mientras Lai se cambiaba, la camisa del hombre rubio se cayó, y al agacharse a levantarla, vio algo que no esperaba. El torso de Lai estaba cubierto de moretones. Lai intentó cubrirse rápido, pidiéndole que hiciera de cuenta que no había visto nada. Pero la mirada del hombre rubio se endureció. Lo miró directo a los ojos y con una mezcla de sorpresa y preocupación preguntó: ¿Su Alteza? Luego lo inmovilizó en la cama, mirándolo con una intensidad que prometía una conversación muy difícil. El hombre rubio, con la furia reflejada en sus ojos, le apretó la camisa con fuerza mientras pensaba para sí mismo cómo iba a olvidar lo que acababa de ver. Lai, sorprendido, apenas pudo reaccionar cuando el rubio lo inmovilizó por completo, sujetándole las manos por encima de la cabeza. Con una mano, el hombre rubio le corrió la camisa, dejando al descubierto los moretones que cubrían el cuerpo de Lai, quien se encogió con un leve quejido de dolor. El hombre rubio, con voz grave, le explicó al príncipe que Edwin presionaba a otras familias sin importarle el bienestar de nadie, y que la única forma en que estas familias podían desquitarse era con él. Por eso, le advirtió que no se metieran más líos, o mejor, que simplemente se escapara. Esa última sugerencia golpeó a Lai más fuerte de lo que esperaba. En su mente, se dio cuenta de que el príncipe no había terminado la frase, pero él sabía exactamente lo que quería decir: escápate. Lai sintió una punzada de emoción inesperada. Siempre había pensado que no debía dejarse afectar por nada, pero nunca nadie se había preocupado tanto como para decirle que huyera. No sabía qué le estaba pasando, pero sentía que algo se había roto dentro de él. Las lágrimas empezaron a caer. El hombre rubio, al verlo llorar, se acercó y le dio un beso suave en la frente, pidiéndole que no llorara. Con una mirada aún más intensa, le tomó la mano y la besó. Le dijo que cada vez que lo veía llorar, sentía unas ganas inmensas de eliminar a Edwin. Lai, con el rostro sonrojado, lo miró con sorpresa. El hombre rubio se llevó la mano a la boca pensativo, mientras Lai, visiblemente afectado, se mordía los labios. El rubio, con delicadeza, le acarició el labio con un dedo, preguntándole por qué estaba tan triste y si quería que lo hiciera sentir mejor. Lai, con la voz apenas audible, le recordó: «Vos dijiste que no me ibas a tocar». ¡Uf! ¡Qué capitulazo nos acabamos de mandar! Si Lai le recordó al rubio: «Vos dijiste que no me ibas a tocar», ustedes toquen el botón de like y la campanita sin dudar. Suscríbanse y comenten qué manhwa romántico sigue. ¡Nos vemos!